Can you define the difference between American and European basketball? Bueno, como bien se sabe, o quizás no se sabe tan bien, el origen del baloncesto data del año 1891 en la ciudad de Springfield, en Massachusetts, en Estados Unidos. Entonces, en un colegio preuniversitario religioso, entonces el director del colegio le encargó al profesor de educación física, que se llamaba James Naismith, que inventara algún juego que se pudiera celebrar en un lugar que no fuera demasiado grande y que además se pudiera hacer debajo de techo para poderse proteger de las inclemencias del tiempo. Y tras, digamos, varios intentos, al final inventó, digamos, lo que fue el precursor del baloncesto. Y básicamente él quiso que ese deporte, digamos, además de esas características de que fuera bajo techo, que se pudiera practicar en un lugar más o menos pequeño, hizo, digamos, unas reglas básicas que consistían en que todos pudieran jugar, que fueran, en principio cada equipo podía tener hasta 9 jugadores, todos podrían jugar, todos podían, digamos, estar en cualquier parte del campo, era un deporte inclusivo. Había muchas lesiones en el fútbol americano y entonces frente a eso él inventó el no poder, digamos, que hubiera contacto físico para evitar la violencia, para evitar las lesiones, y sobre todo que fuera un deporte ágil. Entonces inventó el hecho de que se pudiera atacar, digamos, paulatinamente en un lado y otro del campo, y que fuera un deporte más o menos rápido y divertido. En un principio, y atendiendo un poco a la pregunta del alumno, digamos que el deporte del baloncesto en Europa y en Estados Unidos prácticamente se van desarrollando con cierto paralelismo, con las mismas reglas, con el mismo espíritu, sobre todo un espíritu de juego lúdico, de compañerismo, de desarrollo digamos, del espíritu de equipo, del esfuerzo. ¿Qué pasa con el baloncesto, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de los años 40? Había unos dueños de grandes, digamos, salas deportivas donde se practicaba sobre todo el hockey sobre hielo. Empezaba ya, digamos, a televisarse como espectáculo el deporte, sobre todo eso, el hockey sobre hielo, pero había un periodo muy amplio también en invierno donde prácticamente esas salas estaban vacías. Entonces los dueños de esa sala trataron de buscar algún tipo de deporte, espectáculo que pudiera ir, digamos, cubrir ese hueco que ellos no podían cubrir. Y pensaron en el baloncesto. Eso supuso un cambio radical, digamos, en la concepción del baloncesto mismo, porque a partir de ahí el baloncesto deja de ser un juego, deja de ser, digamos, un deporte para divertirse la gente y bueno, siempre el aspecto competitivo está, pero nunca estuvo por encima de todo el aspecto competitivo, el ganar y el crear espectáculos, ¿no? Y sobre todo que estuviera la cuestión económica detrás de todo eso moviendo, digamos, ese deporte. Digamos que a partir de ese momento, que ya incluso empieza también a televisarse partidos de baloncesto, en Europa se sigue manteniendo el espíritu primordial de los orígenes de Naismith, y en Estados Unidos se empieza a desarrollar una nueva manera de entender el baloncesto, que es el baloncesto, digamos, ya más profesionalizado, más de tipo espectáculo, donde ya, digamos, obedece a intereses sobre todo económicos, con lo que eso supone a la hora de incluso del cambio de las reglas. Es decir, ya se empieza a adaptar el deporte al gusto y a las necesidades de la televisión, de que no sea aburrido, de que sea mucho más rápido. Se empiezan a cambiar las reglas en función de eso, básicamente. En Europa eso empieza a introducirse muy lentamente, sobre todo en los años 60, 70, donde ya incluso empieza a producirse el deporte de base, que sigue su camino, igual que en Estados Unidos, sobre todo a nivel de barrios, de escuelas, de high schools, pero sin embargo en Europa ya empieza a aparecer el deporte semiprofesional, es decir, el jugador de baloncesto, al igual que en Estados Unidos, cada vez empieza a dedicarle más tiempo
aunque no puede vivir todavía del baloncesto. Más o menos a los años ya 80, casi a finales de los 80, ya prácticamente empieza a aparecer el jugador profesional en Europa. Empiezan a aparecer las grandes ligas, se funda también la FIBA, que es europea, frente a la NBA, que es americana. La FIBA guarda más el espíritu digamos, de los orígenes, mientras que la NBA, como todos saben, es precisamente la organización que de algún modo asume y regula el desarrollo de la Liga Profesional Americana, ¿no? Cuando, digamos, de algún modo se produce la convergencia en esa dirección del deporte del baloncesto en Europa y en Estados Unidos, justamente en las Olimpiadas de Barcelona 92. Si ustedes recuerdan, aparece el Dream Team, porque en las Olimpiadas anteriores, en Atenas, por primera vez, a la final de la Olimpiada no llega la selección americana, que mayormente siempre estuvo formada por jugadores universitarios. Eso fue un gran palo para los americanos, y a partir de ahí deciden y presionan para que las siguientes Olimpiadas, si lo recuerdan ustedes, fue el famoso Dream Team, que fue seguramente el equipo más poderoso que nunca se ha podido juntar en cualquier competición, ¿no? Ya a partir de ahí, digamos, aparece el fenómeno de la mundialización, de la globalización, y prácticamente a partir de ahí ya se puede decir que el baloncesto en Europa y el baloncesto en Estados Unidos prácticamente es el mismo. Espero haber contestado a la pregunta de este amable alumno. Muchas gracias.